Id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cuando recibimos un gran regalo, es normal querer contárselo a otros. Nos emocionamos por el regalo y queremos mostrarlo a los demás y contarles sobre este maravilloso regalo. Recuerdo el primer día que trabajé como avión de entrega. Estaba tan emocionado de visitar diferentes países de todo el mundo. Iba a conocer gente nueva. Mi vida había cambiado. Donde quiera que iba, los demás me preguntaban sobre mi nuevo trabajo. ¿Es divertido o a dónde tienes que ir? No podía dejar de hablarles al respecto. ¿Recuerdas el gran regalo que Dios nos dio y la buena noticia que debemos dar a la gente? Si no, revisa la lección 6. Después de que Jesús murió y de que Dios lo resucitó, Él envió a sus discípulos al mundo para hablarle a la gente sobre las buenas noticias, lo que Él había hecho para salvarnos de nuestro problema de pecado. El libro de la Biblia llamado Hechos cuenta las historias acerca de a dónde fueron los discípulos y lo que hicieron. Los discípulos son llamados también apóstoles. La próxima historia es sobre el apóstol Pedro y algunos otros apóstoles. Ellos estaban muy contentos de hablarle a la gente acerca de Jesús. Algunas autoridades de esa época no estaban tan felices de que los apóstoles lo hicieran. ¿Los apóstoles tendrían éxito al compartir las buenas noticias o serían detenidos? Veamos a continuación qué pasa. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: la cárcel está bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo, hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les había advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador. Para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron, tanto que querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho, así que les dijo a sus compañeros: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho, pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció buen consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad.
y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido de Dios. Bueno, niños, ¿quién estaba en esta historia? ¿Y qué fue sorprendente en esta historia para ti? ¿Saben una cosa? Los apóstoles de Jesús estaban tan emocionados por lo que habían visto que querían contarlo a todo el que pudieran. Sabían que era muy importante que las personas oyeran las buenas noticias sobre cómo ser salvas de sus pecados al creer y seguir a Jesús. Era tan importante que la gente oyera las buenas noticias de Jesús que los apóstoles estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Los apóstoles sabían que ninguna dificultad podría impedir que ellos fueran amigos de Dios. Vamos ahora a responder las preguntas. Primera, ¿qué dice esta historia acerca de Jesús? Recuerda cómo Dios muestra su amor al mundo y cómo muestra Dios su amor por ti. Segunda pregunta, ¿qué dice esta historia sobre ti y sobre mí? Para ello, piensa por un momento qué tipo de cosas podrían impedir que cuentes a otros las buenas noticias de Jesús y cómo puedes mostrar respeto y hablarle a otros de Jesús. Y tercera pregunta, ¿qué he aprendido y qué voy a hacer? Piensa por un momento de qué manera te ha animado esta historia a ser valiente y hablarle a los demás. ¿Y a quién puedes hablarle de Jesús? Para la segunda actividad, debes mirar entonces lo que dice cada figura y relacionarlo con el texto que le corresponde. No olvides aceptar el desafío de hablar a otros sobre la palabra de Dios, sean tus familias, amigos o personas que tú conozcas y que sabes que necesitan conocer de Papito Dios. Recuerda, las buenas noticias de Jesús son dignas de contar en la escuela, en los centros comerciales y donde juego. Mi familia, mis amigos y vecinos necesitan conocerla. Vamos entonces ahora a orar y para ello vamos a darle gracias a Papito Dios por su palabra porque ella nos cuenta la historia de Jesús. Darle gracias por amor a nuestras familias y amigos y por ayudarnos a entender su amor y que nos ayude también a creer cada día más y más en Jesús y a seguirle. Que nos ayude a ser valientes como Él en el nombre de Jesús. Amén. Niños, muchas bendiciones y gracias por compartir con nosotros la gran aventura. Ahora compártela a otros.